Muy bien. Entonces, gloria al Señor por estar todos juntos. Les pedía disculpas porque justamente en este dispositivo es un poco complicado. La grabación no tiene tan buena resolución. Mandamos a comprar una cámara hace mes y medio y no hay modo que nos la entreguen. Así que para que, con el objeto de que quede el video, que va a quedar, digamos, subido de manera clara. Entonces, la mejor cámara la estoy usando para el otro link donde ustedes han visto normalmente las clases de vida, ¿verdad? Así que disculpen que aquí me miran entre sombras, pero vamos a hablar de luz. Así que, ahora para ponernos en contexto, si ustedes se recuerdan, pues hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, que es realmente el evangelio de las buenas nuevas, de la esperanza de salvación a la que todos hemos sido llamados, y pues nos quedamos en la iglesia de Sardis. Aunque son muy pocos versículos, porque apenas son del 1 al 5, el mensaje a esta iglesia realmente tiene una profundidad, cada uno de los versículos, como empezamos a verlo desde la semana pasada, y me parece que ni siquiera esta semana vamos a terminar este mensaje. Creo que todavía lo vamos a continuar la semana entrante, porque hoy vamos a ver un tema por demás importante en la iglesia cristiana, pero que es muy profundo, delicado e importante. Muy bienvenido, Fito, qué alegre tenerte aquí con nosotros, qué gozo. Así que nos vamos a disponer, por favor, a leer para ponernos en contexto. Si me acompañan con la lectura, yo voy a pedir ahora sí, qué rico, voy a sentir que me ayuden a la lectura de los textos. Vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo 3 del versículo del 1 al 6. La Biblia. Y dice así. Sí, la versión que ustedes tengan es bienvenida. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y entonces, pues vamos a hacer un breve recordatorio de lo que hemos estado platicando en todas las semanas anteriores. Y acuérdense ustedes que cuando en el griego aparece ángel, la palabra ángel, ángelo, pues usualmente nosotros traducido al español solemos relacionarlo con aquellos seres de alas y de coronita y qué sé yo. Pero en el sentido propio hebreo, esto se refiere al malaj o al enviado de Dios. Y transliterándolo para estos tiempos, podríamos decir que son todos y cada uno de los líderes y cada uno de nosotros que servimos como mensajeros de la palabra de Dios. Así que esta palabra está viva y es para el día de hoy. Y habla que es a las congregaciones, y aquí nos referimos en el término de congregación, que quedó fundamentado, establecido en Sinaí, y no queremos hacer una separación o una diferenciación entre las congregaciones hebreas y las congregaciones de lo que nosotros ahora llamamos la iglesia, sino que estamos hablando a las congregaciones de los que hemos creído en Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo. Así que a la iglesia de Sardis hablamos la semana pasada de lo que era el sefarad, que técnicamente, de acuerdo a la lingüística, no se refiere a España, sino que se recuerdan ustedes, precisamente a esta ciudad por un desarrollo lingüístico. Los hebreos llamaban del Sefar Sardis, ¿verdad? El que tiene los 7 espíritus, de esto hablamos Apocalipsis 1:7, y las 7 estrellas, que habla de las congregaciones. Yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y que estás muerto. Y de aquí no pasamos la semana pasada, porque hablamos primero de quién era el que vivía, quién es la vida, y por ahí nos vamos a quedar. ¿Se recuerdan
que la semana pasada hicimos todo un viaje desde el libro de Génesis específicamente 3:15, cuando hablamos de la simiente, la semilla y todo lo que los evangelios hablan acerca del Adán Kadmón, que es la corporalidad de Dios mismo, del Dios hecho hombre. Así que, pues la semana pasada le dedicamos bastante tiempo para ver esto desde el punto de vista propio de la ciencia y pues también desde la lingüística, y por supuesto llegamos a la conclusión que Jesús es Dios en un cuerpo impecable, ¿verdad? En un cuerpo por el cual la muerte no le pudo retener. Y de aquí vamos a partir el día de hoy, que es una cuestión importante. Yo no sé si algunos de ustedes, creo que Claudita lo vio y me parece que Lili también, acerca de una publicación que me conmovió el corazón acerca de la luz líquida, ¿verdad? Al verlo solo así, quizá uno no llega a tener la idea de la profundidad que eso es. Pero es que Jesús es Dios, Jesús es la luz, Jesús es el agua de vida eterna. Y por supuesto aquí están hablando, ¿verdad? Este elemento que pudiese ser el quinto estado de la materia, ¿verdad? Y que eso también tiene unas implicaciones importantes. Poco a poco lo vamos a ir viendo en el libro de Apocalipsis de cuáles son, ¿verdad? Esas dimensiones. Y entonces es realmente toca el corazón, toca el alma, ¿verdad? Cuando vemos cómo todo lo que el Señor ha creado le da gloria a Él y habla de Él, ¿verdad? Así que, pues como les decía, por aquí vamos a comenzar acerca de la disminución del que es la vida, acerca de la disminución del que es la luz y acerca de la disminución del que es el Adán Kadmón, el cuerpo impecable, incorruptible de Dios, ¿verdad? Partiendo de ahí, yo quiero pedirles por favor a alguien que me lea la primera carta de Juan, capítulo 1, de los versículos 1 al 5, me parece que son. Por favor. Lo que era desde el principio. Ahí, exacto. Claro. Sí, ahí por favor, Lili. Lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon con nuestra de vida. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, muy bien. Sigue hasta que termine esa parte, por favor. Sigue, Lili. Mejor lo lees tú porque se oye mejor si es... ¿No alcanzan a escuchar? Yo creo que sí. Bueno, lo voy a leer yo. Entonces dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Pongan atención que dice la vida fue manifestada, fue puesta de manifiesto. Esto es una porción contundente. Él es la vida. No hay vida si no es Él. Y esto de aquí es que vamos a partir el día de hoy para el estudio. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna. Él es la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo no? Esto es un enunciado poderoso y en el buen sentido terrible. Y yo les voy a mostrar cómo realmente es una cosa portentosa por más allá de lo que estamos viendo aquí en la Escritura. Así que Él es la vida y fuera de Él no hay vida. Así que, ¿quiénes son entonces los que viven de acuerdo a la Biblia? Y nos vamos a ir, por favor, vénganse conmigo a Deuteronomio 4:4.
Y dice así. Ay, perdón, espérenme un segundo que me fue a otro libro. Aquí está. Y dice Deuteronomio 4:4. Mas a vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, oigan bien, todos estáis vivos hoy. Dice a los que seguisteis, esto está en el español, pero en el hebreo la traducción correcta sería los que están pegados al Señor. Los que están pegados al Señor, esos son los que están vivos. Ojo, que este es el primer concepto de los que están vivos, los que están pegados al Señor. Número 2, Levítico 18. Y pongan mucha atención porque debemos de ser acuciosos con esta secuencia de ideas para poder entender un punto clave en las Escrituras. Levítico 18:5 dice así: Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá, ojo, que dice, en ellos. Bienvenido Carlos, qué alegre desde Huehue. Qué bueno tenerle en la sala. Muy bien, entonces pongan atención. Entonces tenemos que los que viven son los que están pegados al Señor y como segundo paso, los que guardan los mandamientos. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Pero dice, y aquí es donde quiero hacer énfasis, vivirán en ellos. No dice vivirán cumpliéndolos. No dice vivirán observándolos. No dice vivirán a la par de ellos. Dice vivirán en ellos. En ellos. Y si ustedes se recuerdan, Deuteronomio 4:6 dice, 6:4 dice, Shma, oh Israel. Y aquí empezamos a hacer esa cadena de ideas. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y estamos hablando que este Señor es el que tiene o el que es la vida. Él es la luz, Él es la palabra, es la verdad, Él es el agua de vida. Entonces, vean que dice que está vivo el que está pegado a Él y está vivo el que vive en sus mandamientos, que no contradice en nada a justamente Deuteronomio 6:4 que dice, y estas palabras que yo te ordeno hoy, para que vivas en ellas. Es importante, es determinante porque quiere decir que el vivir dentro de ellas, de las palabras, no nos hace participantes de una misma esencia y de una misma manera de ser y de vivir. No las cumplimos como algo ajeno, sino que están dentro de nosotros porque como el sudor, así sale. Por eso es que Pablo luego explica que nosotros debemos de oler a Cristo. No sé si me entienden la analogía. Es algo que debe de estar tan arraigado en nosotros que debemos, así como el sudor, y cuando alguien se nos acerca y olemos a sudor, la palabra debe de estar tan incorporada en nosotros, adentro de nosotros, que debemos de oler a Cristo. Y esto está en Hebreos 10, versículo 16. Y oigan cuál es entonces el nuevo pacto. Es 10, versículo 16. Y dice así: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y entonces podría aquí resolverse la inquietud acerca de aquellas personas que piensan que cumpliendo la ley o siendo muy buenas obtienen salvación. ¿Sí? Es decir, que por sus obras son salvos. Ya hay muchas religiones, muchas, que profesan esto. Porque soy bueno, entonces me voy al cielo. ¿No han oído, verdad? ¿Han oído esto? Bueno, entonces vámonos por favor, vénganse conmigo a Efesios capítulo 2. Y vamos a ver entonces cuál es el camino
correcto, por decirlo de alguna manera, o el lógico que Dios ha puesto para nuestra salvación. Y esta es una porción que la hemos leído de continuo. Comencemos en el capítulo 2, versículo 4. Y pongan mucha atención a esto. Y entendiendo lo que acabamos de observar, entonces nos va a ser más fácil atar todas las ideas. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, y entre paréntesis, si hago publicidad, no se vayan a perder el estudio de la carta de los Hebreos de los martes, por favor, porque habla justamente de las misericordias del Señor y vamos a entender qué quiere decir eso. Entonces, seguimos, versículo 5. Oigan bien, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hace sentido, ¿no? Porque Él es la vida. Ahora, ¿de qué manera lo hizo? Por gracia, es decir, no lo merecíamos. Nos lo regaló, pero no lo merecíamos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar, oigan bien, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Oigan aquí, empieza. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo fuimos salvos? Por gracia. Pero dice que por medio de un regalo que también nos dio, que es la fe. Ahora bien, entendamos qué quiere decir la fe en el contexto hebreo. Fe, o la palabra en hebreo es emuná, quiere decir la fidelidad de Dios, puesta de manifiesto en nuestra vida. Así que cuando Oseas dice que el justo por la fe vivirá, no quiere decir porque es muy pilas y tiene mucha fe y se las puede todas, porque entonces vendría a contradecir la palabra. Lo que quiere decir Oseas es por la gran fidelidad de Dios puesta en nuestra vida, que da testimonio de quién es Él, nosotros podemos subsistir, porque Él nos soporta, por gracia, por un favor que no merecemos. Es muy distinto a cuando nosotros caemos en creer que porque tenemos fe, entonces hacemos lo que debemos hacer. Eso no es cierto. Hacemos lo que debemos hacer porque Él nos sustenta, porque Él pone el querer como el hacer en nosotros, porque es Él el que da testimonio de su fidelidad y sabemos que en Él estamos seguros y es sí y amén su promesa. Punto. Pero es Él, no nosotros. Entonces, entendiendo esto, pónganse aquí muy listos porque ahorita sigue algo importante. Y dice que no fue por obras, para que nadie se gloríe. A ver, vamos a tratar de silenciar los micrófonos porque fíjense que no puedo ponerlos por aquí. Suri, qué gozo tenerte también aquí en la sala. Desde Estados Unidos también, te mando un gran abrazo. Muy bien, entonces dice versículo 9. Oigan bien, no por obras para que nadie se gloríe, y esto aplica en el caso de la fe. No es nuestra fe, es un don de Dios, un regalo de Dios. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y aquí está el punto, para buenas obras. Es decir, fuimos salvos por fe fuimos salvos por gracia por medio de la fe. Pero las buenas obras las creó Él para que nosotros caminemos en ellas, como producto de nuestra salvación. ¿Estamos todos ahí? Entonces dice que en estas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y era importante que entendiésemos todo esto para poder entender aquí una aparente contradicción de la palabra, pero vamos a ver cómo lo que parece contradicción tiene una explicación que nos amplía. Y dice así, vamos a ver. Bueno, yo no puedo silenciarlos aquí. Les suplico a los que están por ahí que por favor pongan sus micrófonos. Pastor, quizá les suplicaría que pongan sus micrófonos en silencio. Por favor. Muy bien.
Entonces, continuemos. Vamos, por favor, a Deuteronomio 6:6. Y dice así. Bueno, esto ya se los había dicho. Si quieren, obviemos entonces, porque ya se me había pasado que ya se los había dicho. Bueno, entonces, hay aquí un punto importante que yo quiero hacerles ver. Y es que el engaño del temor nos ciega. Y dice en Éxodo 33:20 que nadie puede ver a Dios. Ahorita nos vamos a ir a ese texto. Pero les voy a poner en contexto total de lo que está pasando. En Éxodo 19, a partir todo Éxodo 19 es la entrega de la Torá, ustedes lo saben. Y si se recuerdan, no nos vamos a ir ahí por cuestión de tiempo. Pero claramente se nos explica cómo el Señor descendió sobre Sinaí. Y dice, lo hemos platicado varias veces en clase, pero el entendimiento judío, la Torá oral dice que los judíos cayeron muertos cuando vieron la Shejina de Dios y que Dios por misericordia los levantó a todos. Y eso que si ustedes se recuerdan, y ese pasaje sí lo vamos a ver en un momentito, Dios les había dicho que se santificaran 3 días antes para que no muriesen cuando Él descendiera, ¿verdad? Pero fue una cosa portentosa, pues lo que ellos vieron. Titi y Noé, muchas gracias por los saludos desde Costa Rica. Son bienvenidos, y Pastor Alfonso desde México. Son bienvenidos si quieren entrar a la sala. Aquí los esperamos, que hay suficiente espacio. Bueno, pues les decía que entonces sucedió algo portentoso cuando el Señor descendió. Pastor Isabelita. ¿Perdón? A ver, pastor, perdone la molestia. ¿No nos podrán, por favor, poner el micrófono en silencio? Su micrófono en silencio. Toque la pantalla y ahí le tiene que aparecer un microfonito. ¿Ya? ¿Toca el micrófono? A ver. ¿Ya? Toque, mire, con el mouse puede tocar su pantalla y entonces le va a aparecer abajo un micrófono. Sí. ¿Ya? Vaya. Ay, perdone, pero es que también a mí se me va la orquesta de lo que estoy hablando. ¿Ya? No, ahí todavía le escucho. El micrófono tiene que aparecer con una rayita. Y yo también, que no puedo silenciarlo. ¿Algo? A ver. No. Muy bien. A ver. Pues no, Daniel, gracias a Dios por tu vida, mi papi. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Bueno, fíjate que no me aparece la opción, no sé por qué razón, ya busqué por todos lados y no me aparece. Espérame, ahorita creo que encontré. No. Pero está bien fácil, porque si ustedes miran la pantalla hasta abajo, les va a aparecer un teléfono con un círculo rojo y a la par está el micrófono blanco. Entonces tienen que dar un clic al micrófono para que aparezca la red y ya silenciaron su micrófono. Sí, hasta abajo. Va a contestar que está en la llamada. ¿Ya? Bienvenido Noé desde Costa Rica, qué gozo tenerte por aquí. No. Se acabó la batería, mira.
Bueno, si no, pastores, para no seguir, solo les suplico que se mantengan en silencio, por favor. Pastores, Pastor Salvador, ¿me escucha? Va, por favor. Bueno, continuamos entonces. Bueno, a ver, regresemos entonces a la idea de Éxodo 19. Les decía que es la entrega de la Torá y pues pasan cosas portentosas. Los judíos en su Torá oral, es decir, en su tradición, dicen que todos cayeron muertos al ver la gloria de Dios. Fue una cosa tremenda. Entonces, seguramente después pasó esta situación de Deuteronomio, y vénganse conmigo a Deuteronomio 5. Vean lo que sucedió. A partir del versículo 22, yo se los voy a leer. Tengamos en mente que los que están vivos son los que están pegados al Señor, ¿verdad? Así. Y luego los que viven en sus mandamientos, pero no que cumplen los mandamientos para acercarse a Dios, ¿verdad? Esto lo debemos de tener muy en claro, cómo es el orden de las ideas. Entonces dice así, Deuteronomio 5:22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego y de la nube y de la oscuridad a gran voz. Y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros, pongan atención aquí, que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, oigan bien lo que dijeron, he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al monte y habla al hombre y aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué este gran fuego nos ha de consumir? Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú, le dijeron a Moisés, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Quien diera que tuviesen tal razón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y aún sus hijos les fuese bien para siempre. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas. Y tú, quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora y por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días de la tierra en que habéis de poseer. ¿Quién creen que se quedó con la mejor porción? Moisés. Moisés se quedó en la presencia del Señor. Todos los demás le dijeron, ay, no. Nosotros vamos a estar aquí delante de la presencia del Señor y vamos a morir. Pero Moisés les dijo, bueno, el Señor le dijo, si quieren que se regresen, que se vayan, pero tú quédate aquí conmigo. Y entonces sucede aquí que precisamente el Señor da una profecía acerca del varón que habría de venir. Y vénganse entonces, por favor, conmigo. Denme un momento. Vamos a ver, espérenme que se me perdió por aquí. Deuteronomio 18:15. Y dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, es decir, lo que acabamos de ver en Sinaí, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera.
Y aquí es donde está la aparente contradicción. Es decir, que el pueblo de Israel le dijo a Dios, yo no te quiero oír porque no me quiero morir. Pero nosotros vimos que el que está vivo es el que permanece pegado a Dios en sus mandamientos. Entonces, ¿qué quería decir aquí? Pues efectivamente Dios le dijo, va, pues regrésate a tu casa. Y ninguno se murió. Aparentemente. Aparentemente. Y lo vamos a entender en el texto de Génesis. Pero terminemos aquí. Versículo 17. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Más, versículo 19, y este es contundente. Más, a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. ¿De quién está hablando? ¿De qué profeta está hablando? De Jesucristo. Sí, Lili, dime. No, está bien, sí, es que no había captado. Sí, ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo lo sabemos? Vénganse conmigo, por favor, a Hebreos. Y he aquí porque mi debilidad por este libro. Hebreos capítulo 1. Versículo 1. Y esto lo platicamos el día de ayer en Hebreos. Y dice, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, entre paréntesis es decir Moisés, en estos postreros días, Aharei Hayamim, nos ha hablado por el Hijo, es decir Jesús, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Y después nos explica inmediatamente, y de esto se va a tratar la próxima semana en Hebreos, cómo es él el sumo sacerdote y él es la ofrenda. Pero entonces esta es la consumación de lo que había ofrecido en Sinaí, porque el pueblo no quiso oír. Y entonces parecía como que el pueblo había quedado vivo por no escuchar la voz de Dios. Y es aquí donde está la aparente contradicción. ¿Cómo podemos entender esto? Pues muy sencillo. Vénganse por favor conmigo a Génesis 3. Y ya todos ustedes saben de qué se trata. ¿Estamos ahí? sí. Muy bien. Entonces Génesis 3, 7. Dice así. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. De él ni le tocaréis. ¿Para que qué? Para que no muráis. ¿Pero qué sucedió? En el versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Bueno, no, aquí ya me pasé mucho. Pero bueno, ustedes saben lo que sucedió. La serpiente sedujo a Eva le dio de comer a su marido, los dos comieron del fruto y no cayeron muertos, ¿o sí? No cayeron muertos. ¿Por qué razón? ¿Dios mintió? No, es que Dios estaba hablando de la vida eterna. Biológicamente, el hombre y la mujer quedaron vivos, que es lo mismo que sucedió en Sinaí. Biológicamente estaban vivos, pero por dentro, dice Apocalipsis, tienes nombre de que vives y estás muerto. Y entonces veamos cómo sabemos que están muertos. Versículo 10, ahora sí. Y él respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Se dan cuenta que es exactamente la misma figura? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué miedo? ¿Qué les dio a los hebreos en Sinaí? Miedo. Es exactamente lo mismo. Tuve miedo porque estaba desnudo, es decir, pude ver mi pecado. ¿Qué les pasó en Sinaí? ¿Qué les estaba dando Dios? Las tablas. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué hacen las tablas? Separar el bien y el mal. Enseñarnos qué es bien y qué es mal. ¿Se dan cuenta que es el mismo, exactamente el mismo cuadro? Exacto. Y entonces dice, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué hicieron los aquellos? Se fueron a su casa. ¿O no? Es exactamente lo mismo. Y Dios le dijo,
¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Es decir, ¿qué cosa terrible ha sucedido contigo? ¿Qué hiciste? Te moriste. Esto en el español no se entiende, pero en el hebreo sí. La expresión es, ¿qué hiciste? ¿Ustedes creen que Dios no sabía qué había hecho el hombre? Por supuesto que sí, pero es que no le estaba preguntando textualmente. ¿Te metiste a la boca el fruto? No era eso. Estaba diciendo, ¿te das cuenta la repercusión eterna de esta situación? De eso se trata. Y entonces dice, entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí es donde el Señor, de la misma manera que en Sinaí, nos da la respuesta de vida. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Por eso era tan importante entender la palabra simiente, y eso fue lo que hicimos la semana pasada, porque habla precisamente de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, así como en Sinaí el Señor ofreció levantar profeta, así como en Génesis el Señor levantó la simiente, y acuérdense que Gálatas 3 dice, y simiente, no simientes, hablando como de uno, Jesucristo. Y por eso hablamos justamente del cigoto y cómo Dios mismo se encarnó de Miriam, de María, y vino a esta tierra a sujetarse a su propia palabra con el único propósito de salvarnos y de darnos vida eterna, la que habíamos perdido en Génesis. Ahora bien, ¿qué sucede a partir de eso? ¿Podemos vivir como nosotros se nos antoja? Por supuesto que no. Claro que no. Saludos, Job. Bienvenido a la sala si puedes entrar. Entonces, ese es el punto. Y eso es lo que el espíritu del anticristo desde todos los tiempos ha querido robarle a la humanidad. ¿Cómo? Por medio del miedo. Si escuchas la voz del Señor, morirás. Y efectivamente, morimos. Porque Jesús dijo, el que quiere conservar su vida, ¿qué le va a pasar? Se va a morir, ¿verdad? Pero el que quiere morirse, va a vivir. Y esto es un juego de palabras que luego vamos a ver también cómo Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Cómo les hizo un envoltorio a los fariseos, ¿verdad? Y es a esto precisamente, podemos tener nombre, dice Apocalipsis, de que estamos vivos y estar muertos. Porque incluso en la iglesia se ve cuánta persona sirviendo de día, de noche y de día, y realmente no hay una comunión con el Señor. No hay un estar pegados, no hay un vivir dentro de los mandamientos. Y esto verdaderamente es una cuestión, pues no solo de estos tiempos de siempre, pero para estos tiempos creo que se ha dado más, y me parece que con esta cuestión del coronavirus, pues en ese sentido vino a frenar tanta actividad, desayunos, almuerzos, cenas y cosas que a lo mejor y a la larga eran una cuestión más social que otra cosa, ¿verdad? Pero no podemos tener nombre de que vivimos y estar muertos, no podemos, o sea, esa no es la iglesia por la cual Cristo va a venir, esa no es la novia, y lo vamos a ver en un momentito. Así que, si me acompañan por favor, a Hebreos 4:12, vamos a ver entonces ahora a dónde nos hemos acercado. Dice así: porque la palabra de Dios
es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Igual le dijo a Adán, me di cuenta que estaba desnudo. Es lo que está diciendo aquí. Enfrente de la palabra nos damos cuenta que estamos desnudos. Pero la palabra, que es viva y eficaz, y lo hablamos hace un par de lecciones, efectivamente cumple el propósito para el cual el Señor la ha mandado, y es de hacer de este bisturí la cura para nuestras heridas. ¿Verdad? Vamos ahora, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 3. Y dice así, versículos del 9 al 14. Y esto es muy importante. Lo voy a leer primero literalmente y después lo vamos a explicar. Y dice, a partir del versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ojo que vuelve a hacernos énfasis que el Espíritu grabó en las tablas de nuestro corazón estas palabras, la ley. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes, ojo, no que seamos competentes. Es decir, no es nuestra fe, no es nuestra prudencia, no es nuestra posibilidad. No somos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. O sea, no lo vuelve a repetir. Yo creo que Pablo le da vuelta por un lado, Pablo le da vuelta por el otro, Pablo le da vuelta por el otro y Pablo le da vuelta otra vez por el otro, para que entendamos. No es nuestra competencia, no es nuestra fe, no es nuestra posibilidad, no es nuestra capacidad, es Él. Y luego dice así, el cual, y repito otra vez, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuál era el nuevo pacto que vimos en Hebreos? Que su Espíritu grabó en nuestro corazón la ley. No de la letra, sino del Espíritu. Y aquí, ojo, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual habría de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y quise tocar este versículo, nosotros en clase ya en alguna oportunidad lo habíamos visto, pero me gusta dejarlo aquí bien plantado, sobre todo porque Apocalipsis, en términos generales, y yo no sé si ustedes se habían dado cuenta, pero se trata acerca del cumplimiento de la Torá. De eso se trata Apocalipsis. Si ustedes se dan cuenta, la revelación de Jesucristo, por supuesto, en el capítulo 1 nos habló de Dios mismo sentado en el trono. Jesús es el anciano de días, es el león de la tribu de Judá, es el cordero que dice luego en el capítulo 4. Y la revelación se nos presenta. Pero también nos habla de los 7 rujots y la posibilidad de poderlo comprender a él. Porque esos 7 espíritus son los que han sido revelados y que van por toda la tierra, dando testimonio de él. Y si se dan cuenta, todos hablan de la Torá. Y pasamos luego a los mensajes de las iglesias y en absolutamente todas, si ustedes han puesto atención en cada uno de los mensajes, se trata del cumplimiento de la Torá. Desde distintas vistas, pero todos y absolutamente nos hablan de la ley del Señor. Por supuesto, bien aplicado. Entonces, ¿cómo podemos entender este mensaje en Corintios si Pablo
es el más ferviente defensor del nuevo pacto. ¿Cómo es posible que Pablo haya puesto que la letra mata? ¿Cómo es posible decir que estamos bajo condenación? Y aquí la respuesta es muy sencilla y se debe a la lingüística. Es un error grave de traducción. Regresemos al verso 7. Y dice, ¿Verso cuál? vamos a comenzar desde el 6. Vamos a comenzar. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pero sabemos que el nuevo pacto, según Hebreos, se recuerdan, ¿verdad? Es que precisamente el Espíritu de Dios puso su ley en nuestro corazón. Y lo dice arribita, en el versículo anterior. ¿Estamos todos ahí de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Vamos con la secuencia de ideas? Bueno, entonces es contradictorio totalmente con lo que dice el versículo que sigue. Y dice que la competencia en ese nuevo pacto nos la dio el Espíritu. No de la letra, sino del Espíritu. Y ahí nos va encaminando. Porque la letra mata, dice acá. Y es que existe un verbo en el griego que puede ser traducido como matar, ya de esto habíamos hablado en Apocalipsis, pero también como acercar. Y la traducción correcta sería acercar. Y esto entonces sí encaja con todo lo que dice arriba, con lo que dice abajo, con la carta a los Hebreos, con Deuteronomio y con toda la Biblia. Porque si fuese cierto que la letra matara, contradiría que Dios es vida. ¿Me logro hacer entender? ¿Sí? Entonces, no puede matar, pero lo que sucede es que la letra solo acerca. No es una completitud, y esto es a lo que se le llama perfección. El perfeccionamiento lo tenemos en Cristo. Y más adelante vamos a ver qué dice precisamente este mensaje acerca de la perfección. Entonces, la letra solo nos acercó, pero el Espíritu es el que da vida. Y esto es lo que dice Efesios capítulo 1, que nos ha dado ese Espíritu de poder para que le conozcamos a Él. Y dice, y si el ministerio, por supuesto que no dice de muerte, sino dice el ministerio de piedra, el ministerio, o sea, que no es blando, el ministerio robusto, ¿verdad? Grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual habría de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio, y no dice de condenación, sino dice de juicio. ¿Y por qué razón de juicio? Porque Dios en su palabra ha establecido lo bueno y lo malo. Y por eso Deuteronomio 28 y 29 dice, si oyeres oído a mi voz y cumplieres mis mandamientos, entonces te irá bien. Pero si no, te irá mal. En el 29 dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia después de mí. Entonces, este era solo un método de aproximación hasta que viniese la consumación, dice el libro de Hebreos. Cuando Jesucristo murió en la cruz y dijo, y recibiréis poder. Y si se vienen entonces conmigo, por favor, a Efesios capítulo 1. Y dice así. Se perdió el audio. ¿Se perdió el audio? ¿Me escuchan? Ahorita no. ¿Ya? Ok. Ya. Efesios capítulo 1. Y pongan mucha atención. Así. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,
a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, son exactamente los mismos pasos que describe en el capítulo 2. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Y este es el punto, ¿para qué nos ha dado poder? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que, ¿para qué está el Espíritu? ¿Para qué puso su ley en nuestro corazón? Para que le conozcamos a Él, el espíritu de sabiduría y de revelación y conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Oigan bien, esto es básico para algo que vamos a ver adelante. Alumbrando los ojos. Pero para adelantarse, ¿recuerdan ustedes qué pasó? ¿Qué está narrado en Isaías 61? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me mandó a... Continuamos aquí. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese es el poder que mora en nosotros. Es decir, el Espíritu Santo no es un fantasmita que anda por ahí vagando por todo el mundo, sino es el mismo Espíritu de Jesucristo, de la revelación de Dios, manifiesta en nuestro corazón. De eso se trata. ¿Para qué? Y pueden leer todo el libro de Efesios y habla justamente de la revelación del amor de Dios para nuestra vida. Y es aquí cuando Jesús dice, id y haced discípulos. ¿Cómo? Siendo testigos. Entonces en nada difiere con el mandato de Deuteronomio 6:4. Id y sed testigos. Muy bien. Entonces, ahora vénganse conmigo, por favor, a otro pasaje complicadito. Vamos a Gálatas 3. Vamos a leer del versículo 2 al 6. Y dice así. A ver, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y entonces, continuemos por favor, pasémonos ahora a versículo 9. Y dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, ¿cómo así? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y ahí está la respuesta. Es que efectivamente, la palabra en hebreo para permanecer es yakim, y esto quiere decir incorporar. Y es aquí donde entendemos lo que decía en Deuteronomio, vivirás en ellas. Es decir, no afuera, no las consultamos afuera, sino las consultamos adentro por el poder del Espíritu. Esto es ser perfectos, no por nosotros, sino por el mismo Espíritu que mora. Por eso es que más adelante dice,
y que por la ley ninguno se justifica. Claro que no. ¿Quién puede guardar los 613 mandamientos? Y aunque pudiésemos guardarlos y vivir una vida en santidad, no somos salvos, porque lo que vivifica es el Espíritu de Dios en nosotros. Y eso solo es a través del Mesías, a través de Jesucristo, de haber creído que Él tomó cuerpo y murió en la cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Y entonces nos dio el poder, porque acuérdense ustedes que el Espíritu Santo es aquel que da convicción de pecado y es aquel que nos hace cambiar de vida, ¿verdad? Y entonces es aquí cuando dice en el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica. Claro, no. Para con Dios es evidente porque el justo por la fe, es decir, por la fidelidad de Dios, es que vive. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cuál es la fidelidad de Dios? Pues Dios ya sabía que el hombre iba a pecar en Génesis. Dios ya sabía que ningún hombre era capaz de redimirse a sí mismo. Así que dejó empeñada su palabra y entonces la cumplió y se subordinó a ella. Y entendemos que esto es el Abba y esto es el Hijo. Y que dice Hebreos que no habiendo por otro mayor juró por sí mismo, es decir, por su propia palabra la dejó en prenda, la dejó como evidencia de que él cumpliría lo que había dicho. Así que el justo no es que viva porque tiene mayor porción de fe, o porque le brotó de las entrañas, o porque no sé, no. El justo vive porque Dios es fiel y lo ha salvado. Y le ha puesto además la certeza de esa salvación dentro de sí y la capacidad de poder vivir dentro de esa salvación. Así que es importante entender esto. Permíteme. No sé de dónde está saliendo la... Bueno, perdón la interrupción, pero aquí me vinieron a poner música. Así que mil disculpas. Muy bien, ahora sigamos por favor al versículo del 9 al 14. Nos falta todavía un poquito. Y dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ojo, que no es que la ley sea maldición, sino que lo que produce el pecado es maldición. Y la ley solamente lo señala. Entonces, la ley es perfecta y es buena, dice Pablo. Pero lo que sucede es que evidencia nuestro pecado. Y por cuanto todos pecamos, todos estamos muertos. Porque pasó lo mismo que pasó en Génesis. Absolutamente todos estamos muertos, biológicamente vivos, pero muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto es lo que debemos de transmitirle a las personas. Esto es la salvación, esto es la vida eterna. Así que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él ocupó ese lugar, Él cumplió, Él pagó el precio del pecado. Y en las gotitas de miel hay precisamente 3 que hablan acerca de cómo Él se hizo maldición y qué quiere decir exactamente esta palabra. Porque no es como lo entendemos en el español, no es decir mal. No, por supuesto tiene una implicación teológica muchísimo más profunda. Así que los exhortaría a que puedan leer esas 3 gotitas acerca de la maldición. Y dice: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Verdad? Muy bien. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿No? No, estamos Muy bien. Entonces, versículo 23. bien. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Quién es la fe revelada? ¿Quién es la fidelidad revelada? Mashiach, Jesucristo. Jesús, eso dice Hebreos 1, 2. De manera que la ley ha sido nuestra niñera para llevarnos a Cristo,
a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y aquí es donde podemos hacer un cruce de textos, justamente con el que habíamos leído anteriormente, que la ley nos acerca en Corintios, en Primera de Corintios, la ley nos acerca a Cristo. Y vemos que aquí Pablo lo vuelve a explicar. La ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Pero venida la fe, es decir, venida la fidelidad hecha hombre, ya no estamos bajo ayo, porque ya le vimos a él. Por eso comenzamos en Primera de Juan. Esto es lo tocante al verbo de Dios. Él es vida, y la vida nos fue revelada. Y esto era desde el principio, o sea, Él es el creador. Pero tomó forma de hombre, y entonces le pudimos tocar, le pudimos ver, le pudimos oír, lo pudimos palpar, para que ahora, posteriormente, si ustedes lo leen en la primera carta de Juan, dice, ahora sean entonces testigos de lo que vieron y de lo que oyeron. Esta es la razón por la cual ya no estamos más bajo ayo, porque Él ahora, su espíritu, mora en nosotros. Pues todos sois hijos de Dios por la fe, es decir, por la fidelidad en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados, es decir, identificados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Se recuerdan ustedes que el problema allá en Sinaí era lavar las vestiduras 3 días? Y ya vamos a ir hacia allá en el texto, basados en el texto de Apocalipsis, pero ¿se recuerdan que 3 días habían que lavar las vestiduras? Y se recuerdan que justamente en Génesis, Adán le dijo, me di cuenta que estaba desnudo. ¿Se acuerdan? Pues aquí dice que gracias a Cristo fuimos revestidos en Él. Gracias a ese bautizo y a esa identificación. Así que entonces vamos construyendo absolutamente toda la doctrina, entendiendo que por gracia somos salvos por medio de la fidelidad de Dios. Y esto no de nosotros, sino que es un don, es decir, un regalo, que ha sido puesto en nosotros para que seamos capaces de vivir en las obras que Él ha preparado de antemano. Así que entonces vamos por favor a Marcos 10, que es aquí otro pasaje que a veces no es bien interpretado. Marcos 10, del 17 al 30. Y dice, esta es la parábola del hombre rico. Y dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y esto aquí hay un error de traducción muy importante que es bueno aclararlo. Y cuando dice maestro, coma debiese ser. En el original ustedes se pueden ir a una Biblia interlineal y entonces aquí resuelve la situación del maestro bueno. Por supuesto, Dios es bueno, Jesús es Dios, Él es bueno. Y entonces dice maestro bueno, maestro coma, bueno, ¿qué haré? Dice en otra versión. Ahora sigamos acá. Ninguno, a ver. Regresemos por favor al verso 17 y dice, y le preguntó, maestro, coma, bueno, o sea, ¿qué cosa buena haré? ¿Qué bueno haré para heredar la vida eterna? Y entonces aquí está el problema de traducción y de interpretación, una bendita coma. Porque lo que le está hablando es al maestro, que sí es bueno, pero la pregunta no va al maestro bueno, sino es, maestro, ¿qué cosa buena haré? ¿Qué bueno haré para heredar la vida eterna? Entonces vean lo que le contesta Jesús. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondió y le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo,
una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Tomando tu cruz, sinónimo de morir. ¿Se dan cuenta cómo tiene relación todo? Pero el afligido por estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús les respondió, volviendo a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Y este es el punto clave. El muchacho le preguntaba: ¿qué de bueno haré para heredar la salvación? Por supuesto que no podía hacer absolutamente nada, porque nadie puede ser salvo por medio de sí mismo. Nadie. Pero lo que hizo Jesús fue evidenciarle dónde estaba su corazón. Porque él le dijo: yo he seguido todos los mandamientos. Y es aquí cuando hablamos que debemos de vivir dentro de los mandamientos. Y los mandamientos dentro de nosotros. Y esa es la diferencia. Porque entonces cuando ya le dijo dónde estaba su tesoro, Jesús le dijo: deja eso, muere, despójate y entonces sígueme a mí. Entonces se dio cuenta que tenía nombre de que estaba vivo, pero estaba muerto. ¿Verdad? Así que el problema no son las riquezas. El problema no es tener las riquezas. El problema es tener en el corazón en las riquezas. ¿Verdad? Y confiar en las riquezas. Nadie puede ser salvo por medio de las obras. Nadie puede ser salvo siguiendo los mandamientos. Estos se cumplen a causa de que somos salvos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces regresemos por favor a Apocalipsis. Y dice en el versículo 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Esto quiere decir completadas delante de Dios. Esta palabra perfecto se utiliza de común en los sacrificios hebreos. El ser perfecto para el sacrificio. La vaca roja es perfecta para el sacrificio. El cordero de Pesaj o Pascua debe ser un cordero perfecto para el sacrificio. ¿Qué quiere decir perfecto? Perfecto quiere decir de acuerdo a lo que Dios estableció. Así que supongamos que Dios hubiera establecido que la vaca le faltara un cuerno para ser perfecta. Ese es el concepto de perfección, ¿sí? Y cada uno de los sacrificios tiene su concepto de perfección. Pero resulta ser que en la consumación de los tiempos, cuando ya fue revelada la fidelidad de Dios, ya fue revelada la salvación de Dios, ya fue revelada la vida de Dios, la luz de los hombres, es decir, Jesucristo, la perfección, por supuesto, tomó un nivel mucho más alto. Y ahora implica la perfección, la llenura del Espíritu, porque es Él el que completa el pacto en sí mismo. Es Él el que sella este pacto. Por eso se recuerdan que leímos Efesios y decía que habíamos sido sellados con el Espíritu Santo, que son las arras, hasta que Él venga. Esa es la completitud del pacto. Y hemos de esperar esa segunda venida para, como decía ahí, que sea tomada la posesión adquirida, revelada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos nosotros ya fuimos comprados por precio de sangre, pero todavía no se ve, porque eventualmente nos da gripe, nos enojamos, pecamos de alguna manera, que conste que no como una cosa cotidiana, pero el que dice que no peca, sea Dios mentiroso, dice la palabra. O sea, todos en buen chapín y con el perdón de ustedes de la expresión, metemos la pata de repente, ¿verdad? Pero esto es importante entenderlo. Somos posesión adquirida, aunque todavía no se ve. Y lo vimos también en Hebreos capítulo 4, cuando hablamos acerca de la palabra. Somos transparentes delante de Él, absolutamente. Pero ya Él nos puso nombre y apellido y su sello con el Espíritu.
Entonces solo estamos esperando en un abrir y cerrar de ojos que esto se vea. Pero ya ese pacto en nosotros fue sellado por el Espíritu. Ahora nuestras obras son completas, no por nosotros, sino por Él, porque Él sí es digno, Él sí es fiel, Él es perfecto. Así que en Él, en esa identificación, hemos sido perfectos. Y todas las palabras, todas las tres, nos fueron incorporadas por medio de su dedo. Por eso es que es tan importante entender el nuevo pacto, porque en ese pacto, cuando puso sus palabras en nuestro corazón, nos subió a ese nivel de perfección, porque ahora es Él en nosotros y no nosotros por nosotros mismos. No sé si me explico. Bueno, para seguir, versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no veas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Y aquí hay mucho que decir, porque dice, acuérdate de lo que has recibido y lo que has oído. Y acuérdense ustedes que Israel fue el pueblo llamado a escuchar. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Pero es que escuchar no es sinónimo de oír. Escuchar no es sinónimo de oír y contestar o de actuar. Escuchar es sinónimo de oír y retener para luego cumplir. Y esto es escuchar en los términos bíblicos. Shma, escucha, retén y obedece. Si no se obedece, no se escuchó en los términos bíblicos. Así que dice, guárdalo y arrepiéntete. Shubú, regresa. Haz tefilá. Arrepiéntete y regresa. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré. Y es que esto tiene una relación con el templo y con el tabernáculo. En clase lo hemos platicado varias veces. Y es que como no podía extinguirse el fuego que había descendido del cielo para todos los sacrificios y para encender la menorá, entonces tenían que permanecer vigilantes ante el fuego santo. Y todas las noches había un sacerdote que no dormía vigilando el fuego. Si había que atisbarlo, si había que poner más madera, qué sé yo. Y de repente, a la medianoche, venía el sumo sacerdote a revisar que el sacerdote estuviese haciendo su labor, cumpliendo su obra. Y si no, entonces agarraba del mismo fuego y le prendía fuego a sus vestiduras. Así que entonces el sacerdote salía corriendo, se quitaba las vestiduras y ojos, déjenme aclarar algo, porque ellos utilizaban adentro una especie de ruana y a esto es lo que técnicamente se le llama desnudez. No crean que salía a la calle de verdad desnudo, sino que en esa túnica, en esa ruana, eso se le llamaba desnudez. Pero por supuesto que si todos lo veían a un sacerdote corriendo en una pura ruana, decían, está desnudo. No estaba vigilante, no estaba haciendo la obra para la cual había sido llamada. Y es por esto que también el Señor le dice, mantente vigilante. Y esto, por supuesto, tiene relación con las vírgenes. Mantente vigilante, pues vendré como ladrón. Y he de decirles que al sumo sacerdote se le decía como ladrón por la noche. Ese era el término, es un hebraísmo propio. Es una cuestión de cultura. Entonces el sumo sacerdote entraba a la medianoche como ladrón a la medianoche para ver que aquel estuviese cumpliendo sus obras y si no, pues ya saben ustedes lo que le pasaba. Así que cuando estamos completos en el Señor, permanecemos vigilantes en Él. Separados de Él, dice la palabra, nada podemos hacer. Y se me olvidó jalar, tenía ahí una florecita de una orquídea que se acaba de caer para ponerles el ejemplo, más que palpable. ¿Qué sucede cuando una florecita se cae? Es porque ya no le pasó savia, ya no siguió alimentándose. Y es esto lo que dice Jesucristo, ¿verdad? Separados de mí, nada podéis hacer, nada. Y el término, ya lo hemos mencionado aquí, es precisamente el mismo término que se utilizó en Génesis, tohu babohu,
cuando habla que la tierra, la creación, estaba desordenada y vacía. Es el mismo término que Jesús utiliza en los evangelios cuando dice tohu efe, es decir, separados de mí están desordenados y vacíos. Lejos de mí nada podéis hacer, nada, ¿verdad? Así que continuemos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si me acompañan por favor a Juan 9 del 28 al 41. Muy bien. Si están ahí, vamos a leer, por favor. Esto es muy importante con relación a todo lo que hemos venido hablando. Y dice así, versículo 28. Esto es una conversación entre los fariseos y un ciego que Jesús sanó. Ojo que es ciego. Y dice, y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. O sea, nosotros sí seguimos la ley, tú no. ¿Sí? Nosotros sí seguimos al verdadero maestro, tú no. Nosotros seguimos la Torá, tú no. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, es decir, Jesús, ¿verdad? No sabemos de dónde sea. Y oigan lo que le contesta el ciego. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y esto es una bofetada. Porque Lucas 24 dice, Jesús les dijo al camino de Maús, les explicó las escrituras y dice, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les abrió los ojos. Es decir, el estudiar Torah abre los ojos. Y les dice, porque todos ellos hablaron de mí. Y entonces vean lo que les dice, ¿cómo es posible que estudiaron a Moisés y no tienen los ojos abiertos? Y entonces dice el versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que ninguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Como ya no tenían de dónde, ¿verdad? Ya no había por dónde. Pero vean, la ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Se dan cuenta cómo ellos sí entendían? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Jesús les está haciendo aquí todo un embrollo de asunto, ¿verdad? Porque está hablando en dos términos distintos. Está hablando en los términos físicos, pero en los espirituales también. Entonces le dice, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecados, ¿verdad? A ver, más ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. O sea, le decían, nosotros no tenemos necesidad de ti, pero el otro sí. Así que aquí está hablando de un asunto de ceguera espiritual. Y es que precisamente esto es lo que se anunció en Isaías 61. Y me parece que ya por cuestión de tiempo lo vamos a ir dejando ya por aquí. Dice, el Espíritu de Jehová, esto como una profecía, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí,
porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar, oigan, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar al año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y así sigue. Aquí hay una separación de la primera y la segunda venida y no vamos a entrar en ese punto escatológico del día de hoy. Pero sí es importante que vayamos a Lucas 4:8 y con esto lo vamos a dejar. Lucas 4:8. Y dice, y se le dio el libro, hablando acerca de Jesús, del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. He de decirles que este es el estudio de la Parashá y justamente tocaba esa porción esa semana, ese Shabbat que Jesús hizo aliyá, es decir, que subió para abrir el rollo, y esto en el término hebreo se dice pacá. Pacá quiere decir abrir o desenrollar. Y pacá fue lo que sucedió con la tumba, con la piedra de la tumba. Pero pacá es lo que pasa con los ojos y con los oídos cuando son abiertos. También pacá fue lo que sucedió cuando llegó Jacob y quitó la piedra del abrevadero. ¿Se recuerdan ustedes? Para que las ovejas pudiesen beber. Eso es pacá. Así que aquí dice que Jesús casualmente le tocó la parashá o la parashot que hablaba de pacá. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¿Se dan cuenta? Es una cosa hermosa. De eso se trata este nuevo pacto. Pacá. El Señor nos ha abierto los ojos y los oídos. El Señor ha puesto su ley en nuestro corazón para que vivamos dentro de su palabra por el poder del Espíritu. No vivimos por nosotros, vivimos porque Él es fiel. Por eso nosotros vivimos a causa de su fidelidad. Y a causa de su fidelidad, hoy estamos aquí sentados, porque yo sé que escuchar hora y media es cuestión larga, pero solo el Espíritu del Señor les ha dado el poder de poderlo hacer. Y que su palabra quede injertada, grabada en la tierra fértil de nuestro corazón para poder vivir en perfección, porque Él nos hizo perfectos a causa de que Él es perfecto y vive en nosotros. Así que, mis hermanos, no terminamos Sardis, pero con el favor del Señor, la próxima semana vamos a terminar ya el par de versículos que nos quedan y a ver también un tema muy importante, un tema doctrinal básico, que por supuesto tiene que ver con la Torá y con los últimos tiempos. Así que si no hay ninguna duda, la semana entrante, con el favor del Señor, empezamos también con sala a las -5, 11:05, y pues con la transmisión en directo de vida, tal y como lo habíamos hecho. Si quieren ver el video nuevamente, pueden meterse al link de vida, que ahí va a quedar grabado. Así que el Señor les bendiga, les mando un abrazo muy especial a cada uno y nos vemos con el favor del Señor la próxima semana. Así que un beso para todos, que el Señor los guarde.